Bueno, buenas noches con todos. Nosotros somos el grupo DON número 18 de la carrera de Derecho. El día de hoy vamos a hacer una entrevista. El tema de la entrevista es la similitud que hay entre el derecho romano y la relación que tiene con el sistema jurídico en Ecuador. Bueno, esto es para la carrera de comunicación. El día de hoy tenemos como invitada a la abogada Vanessa Tuituaña. Ella es justamente abogada graduada de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Tiene conocimientos en gobernanza, gestión local, derecho procesal y penal, y también ha trabajado en el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Durán. Así como maneja diferentes ramas como las civiles, de la familia, tránsito, entre otras especialidades. Abogada Vanessa, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista. Cuéntenos un poquito, quisiera iniciar preguntándole cómo ha sido su experiencia ejerciendo esta linda carrera de Derecho. Ya. Buenas noches con todos, principalmente gracias por la invitación. Tengo que indicarles que yo tengo ejerciendo como tal alrededor de un año y medio. La carrera como tal, puedo decirles que es un tanto compleja, en realidad es algo compleja por todo lo que uno tiene que manejar, porque son temas muy importantes, más que todo con el hecho de que uno cuando estudia derecho, a nosotros nos ven como su salvación en muchísimos casos, de hecho, ya sea cual sea el tema, porque si es que se genera un problema como tal, a nosotros siempre nos van a ver como la solución. Entonces debemos tener siempre en consideración que a nosotros nos ven como su salvación. Entonces es muy importante que siempre estemos muy preparados. Más que todo, más allá de todo lo que uno ve en la vida universitaria, hay cosas que en realidad uno aprende en el libre ejercicio, ejerciendo la carrera como tal. Entonces, eso les podría indicar de manera breve. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Bueno, el día de hoy, como le decía, pues el tema central es la relación que existe entre el derecho romano y el sistema jurídico como lo conocemos ya aquí en el Ecuador. Como usted bien sabe, pues el derecho romano ha sido una base fundamental, ha ido evolucionando desde sus instituciones políticas, sus instituciones jurídicas, el desarrollo del Corpus Iuris Civilis, que ahora ha servido como base para el desarrollo del sistema jurídico no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica y a nivel mundial. Algo muy importante es que, por ejemplo, se ha basado mucho en lo que es el sistema de igualdad, lo que es el sistema de equidad y la protección de los derechos individuales de cada miembro en distintas sociedades, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy hemos preparado una ronda de preguntas para conocer su punto de vista desde el ámbito profesional ya ejerciendo la carrera del derecho. ¿Cómo usted ve justamente esa similitud, esa relación que existe entre el derecho romano y la aplicación del ejercicio profesional de la carrera de abogado aquí en el sistema jurídico de Ecuador? Así que bueno, vamos a dar paso con las preguntas. Comenzamos con la primera pregunta. A continuación, pues, con toda la atención y con todo el respeto, pues le hacemos estas preguntas, abogada. Claro. Muy buenas noches, abogado, muy buenas noches, compañeros. Una vez más, reiterándole el agradecimiento por compartir este momento con nosotros aquí en la carrera. Bueno, tomando en cuenta que el derecho romano ha tenido una influencia significativa en el desarrollo de los sistemas jurídicos en diversos países a lo largo de la historia, incluido el nuestro, ¿no? Como es Ecuador, muchas de las instituciones legales, principios jurídicos y conceptos jurídicos fundamentales se originan en el derecho romano y se han adaptado en los sistemas modernos, se puede decir, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cómo cataloga usted la importancia del derecho romano en las bases de las leyes de Ecuador? Ya, bueno, como tal, dentro de toda la historia, el derecho romano es una base jurídica, ¿ya? Entonces, para nuestro ámbito, en nuestra legislación, en la legislación ecuatoriana como tal, ha sido fundamental y básicamente nosotros hemos tomado del derecho romano los principios y los conceptos legales que nos adopta en este caso el derecho romano. Entonces, básicamente podemos
decir que el derecho romano es nuestra base jurídica dentro de la legislación ecuatoriana. Muchas gracias, abogada, por su información. Hola, buenas noches, abogada. Mi pregunta sería, ¿qué conceptos base ha tomado el derecho internacional del Ecuador sobre el derecho romano? Ya, bueno, uno de los principios es el de pacta sunt servanda. Esto como tal son los acuerdos deben ser cumplidos y el concepto de soberanía que son tomados a partir del derecho romano. Listo, gracias. Hola. Sí, buenas noches, abogada Vanessa. Mi pregunta sería, a su criterio, ¿qué leyes ahora vigentes han sido modificadas o evolucionadas de una base legal del derecho romano? Por favor. Ya, una de estas leyes son los contratos y las obligaciones, así como las leyes de la propiedad, sucesiones, han evolucionado a partir de los principios establecidos desde el derecho romano. Son las que más se han modificado. Buenas noches, abogada. Le tengo otra pregunta. ¿Cuál cree usted que es la similitud más grande entre el derecho romano y la Constitución en el Ecuador? Ya, bueno, una de las mayores similitudes que existe dentro de la Constitución de nuestro país y el derecho romano es que esta es la estructura como tal entre los derechos y los deberes de la ley, ya, que básicamente esto fundamenta los principios de la justicia y de la equidad, porque recordemos que en la historia uno básicamente en el derecho romano aprende cómo se va partiendo, iniciando de qué es lo justo, de qué le corresponde a cada quien. Entonces, básicamente es eso, ¿no? De que el derecho romano y la Constitución nos establece qué tiene que ser y cómo debe ser esto. Muchas gracias. Abogada. Mi pregunta es, dentro del derecho privado, en las 12 tablas, ¿cuál cree usted que es el aporte más grande al derecho civil en la sociedad ecuatoriana? Ya, dentro de las 12 tablas como tal, tenemos lo que es el derecho civil ecuatoriano, principalmente es la igualdad como tal ante la ley y la protección de los derechos, que son los aportes significativos del derecho romano hacia el derecho civil. Ok, ¿me puede dar como una pregunta más? ¿Qué conceptos base ha tomado el derecho internacional del Ecuador sobre el derecho romano? Ya, uno de estos es el principio de pacta sunt servanda. Esto quiere decir los acuerdos deben ser cumplidos y el concepto de la soberanía que son tomados a través del derecho romano. Esto a lo largo de la historia, partiendo pues del derecho romano como tal, es un principio que nace y, por ejemplo, nosotros en ocasiones, si recordemos que en este caso existen contratos verbales, escritos, entonces, por ejemplo, si nosotros llegamos a un acuerdo entre ambas partes, debemos recordar que un contrato también es el contrato verbal. Entonces, como tal debe ser cumplido. Listo, abogada. Muchas gracias. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Mi pregunta es, a su criterio, ¿qué falencias presenta el sistema de justicia en el Ecuador y cómo estos vacíos difieren de los conceptos del derecho romano? Bueno, dentro de de nuestra legislación como tal existen muchos vacíos. Si nosotros nos ponemos a leer la Constitución como tal, la Constitución a nosotros nos otorga maravillas dentro de lo que está escrito. Sin embargo, en la realidad hay cosas que no se cumplen. Entonces, bueno, dentro de nuestro sistema de justicia, uno de los mayores problemas es la burocracia, que por ejemplo, si nosotros vamos a realizar un trámite, necesitamos alguna información, tiene que pasar por tanto trámite para que nos brinden una información sencilla, por ejemplo. Entonces, esto presenta como tal una lentitud y una falta de imparcialidad. También esto difiere en los problemas del derecho romano, porque el derecho romano como tal enfatizaba la serenidad y la equidad de los juicios. Es que ustedes dentro del derecho romano
ustedes van a ver todo este tema y en realidad es algo que sucede rápido, algo que no sucede dentro de nuestro país, porque si nosotros queremos llegar a una audiencia tenemos que pasar alrededor de 3, 5 meses, dependiendo del proceso, para que esto se llegue a cumplir, cuando antes esto era inmediato. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Mi pregunta sería, del 1 al 10, ¿qué tanta similitud existe entre la tabla número 4 y 5 del derecho romano con la ley referente a la familia en el Ecuador? Ya, yo diría que un 6, ya que estos comparten principios de autoridad y de tutela familiar. Las leyes ecuatorianas como tal han evolucionado para incluir la equidad de género y sobre todo la protección del derecho a los menores. Abogada, le tengo otra pregunta. A su criterio, ¿qué leyes ahora vigentes han sido modificadas o evolucionadas de una base legal del derecho romano? Ya, bueno, una de estas son los contratos y obligaciones, así como la ley de la propiedad y sucesiones. Estas han evolucionado a partir de los principios establecidos por el derecho romano. Por ejemplo, tenemos lo que es el tema de los contratos. Hay tantos contratos que actualmente han evolucionado. Entonces, yo creería que sobre todo el tema de contratos y obligaciones. Buenas noches, doctora. En términos generales, ¿qué tan aplicable sería la base del derecho romano en la sociedad ecuatoriana actual? Bueno, inicialmente yo les dije que el derecho romano es nuestra base jurídica como tal, entonces yo diría que es muy aplicable, especialmente en términos de principios generales de justicia, equidad y sobre todo la estructura de las instituciones jurídicas, porque como lo mencioné, esto es la base para todo. Entonces, el derecho romano como tal, ustedes tienen que aprenderlo porque como tal esto es parte de la historia y es muy importante que nosotros sepamos cómo uno parte de esto. Entonces, muy, muy aplicable. Perfecto, abogada. Cuénteme, bueno, para la siguiente pregunta quisiera conocer su criterio a manera personal. ¿Qué piensa usted acerca de, por ejemplo, o cuáles son las leyes que usted considera que puedan llegar a ser contradictorias en el sistema jurídico ecuatoriano? Por ejemplo, basándonos un poco en el tema del derecho romano que protege los derechos individuales, ¿no? Pero sin embargo hay leyes que están en proyecto o que están en debate, como por ejemplo el tema del aborto o lo que recién se hizo ya un marco jurídico para el tema de la eutanasia que muchas veces puede diferir, ¿no? O sea, hay conceptos bastante variados, bastante polémicos, muchas personas a favor, muchas personas en contra. ¿Cuáles ustedes creen que son las leyes más, de alguna manera, más contradictorias en ese sentido, aquí en el sistema jurídico ecuatoriano? Bueno, con respecto al tema del aborto, recordemos que dentro de nuestra constitución está establecido y sí se puede realizar esto. Sin embargo, tiene que cumplirse una serie de requisitos para que esto se realice, lo que es el tema del aborto. Ya, uno de los temas más controversiales, yo diría que es el tema del matrimonio igualitario, que en su antigüedad, en años anteriores, esto era básicamente visto como algo que no debería ser. Sin embargo, actualmente dentro de nuestra constitución ya está establecido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, yo creería que ese es el más relevante a criterio personal. Perfecto, abogada, muchas gracias. Y bueno, ahorita vamos a dar paso pues a la siguiente ronda de preguntas y que ya viene más a manera de su criterio personal, de su opinión. ¿Qué consejos podría dar, por ejemplo, a los estudiantes de la carrera de Derecho que desean, por ejemplo, especializarse en alguna rama? ¿Cómo ve el ejercicio de esa carrera en el ámbito actual que estamos atravesando en el Ecuador? Bueno, en realidad depende muchísimo de criterios y de capacidades, creo yo. Dentro del libre ejercicio también es algo totalmente diferente. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, a mí me encantaba el derecho laboral. Hoy en día, cuando uno recién empieza, cuando uno recién inicia, uno en realidad coge todos los procesos y uno, cuando es abogado, pues tiene que aprender de absolutamente todo.
Obviamente que uno siempre va a tener preferencia por alguna rama en específico. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta el derecho constitucional, pero uno cuando es abogado tiene que saber absolutamente todo. Y más que todo dentro de la universidad, uno lo que tiene y aprende son más como que bases jurídicas, las bases que nosotros vamos a tener, porque les digo, o sea, una cosa es estar dentro de la universidad y es algo totalmente diferente cuando uno sale al libre. Entonces, cuando uno aprende que recién está guiando, más que todo que ustedes tengan y sepan y se crean que ustedes son capaces de realizar absolutamente todo. Yo qué sé, si algún amigo, algún vecino les hace una consulta, ustedes investiguen, porque a futuro les va a servir muchísimo. Perfecto, abogada. Bueno, ¿algún compañero quiere hacer alguna otra pregunta más? Sí, abogada, ¿usted cómo cree que se puede integrar de manera efectiva en la enseñanza primaria, se puede decir en secundaria, el derecho para enseñar las responsabilidades legales en el currículum académico escolar? ¿Cree que usted sea factible promover la conciencia cívica y el respeto y legalidad en edades tempranas? Yo creería que sí, sí sería muy importante porque recordemos que, pues, como tal, la educación parte desde casa, ¿no? Pero dentro de las escuelas, la primaria y la secundaria, sería muy importante. Me parece algo muy bueno, sería algo muy productivo para nuestro país, recordando, pues, cómo está nuestro país, cómo se encuentra, cómo está el tema de drogas, de corrupción y tantos casos que nosotros vemos en la actualidad. Entonces, creería yo que es muy, muy importante. Sería muy bueno acoplarlo dentro de nuestra educación. O sea, ¿usted cree que sí es viable el tema de desarrollar talleres, por ejemplo, ¿no? En la escuela, donde se enseñe desde las bases del derecho romano, se puede decir, para saber de Bueno, dónde viene el derecho, o cómo sería más bien talleres de acuerdo a la en ciencia parte sí, cívica? mano, pero creería yo que sería más importante conocer cómo es nuestra legislación, qué se puede, qué no se debe hacer, qué está bien, qué está mal, partiendo sobre todo de, de, de eso. Correcto, abogado. Una pregunta más, ¿no? Quisiera saber su observación, tomando en cuenta las escuelas, por ejemplo, humanista y positivista del derecho, ¿usted con cuál escuela se identifica más o cuando empezó a estudiar derecho, cuál fue su percepción de la escuela que más se identifica, si es que se puede decir así? Bueno, básicamente yo más positivista es lo que más, a lo que más me apego yo. Ya, muchas gracias, abogado. Una Bueno, pregunta, abogada. abogada. ¿Qué piensa usted en la actualidad del conflicto político que presenta el Ecuador al momento? Bueno, dentro del conflicto político, ¿con respecto a qué sería específicamente? Con respecto caso Metástasis, caso Purga. Bueno, como tal, más allá de lo político, creería que es algo que marca un precedente dentro de la historia de nuestro país, ¿no? Al ver cómo ha estado tan podrido el sistema de la función judicial, la función legislativa. Entonces, son cosas que realmente marcan precedentes dentro de la historia de nuestro país. Perfecto, abogada. Una pregunta más. Recién estuvimos viendo el tema de cómo las bases del derecho romano también sentaron bases de lo que es el derecho internacional. Desde un punto de vista netamente jurídico, más allá de tomar o no una postura política, ¿qué opinión tiene usted al respecto del reciente conflicto que hubo, por ejemplo, con la invasión en la Embajada de México y un poco cómo se complicaron las relaciones internacionales con ese país? Desde el ámbito jurídico, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Desde el ámbito jurídico como tal es algo que no debió hacerse. No debió hacerse, recordando pues que siempre nosotros debemos respetar los acuerdos internacionales y son cosas que realmente se rompieron. Entonces, a nivel jurídico, totalmente desacuerdo. De manera personal,
estoy de acuerdo, porque siento que no debía permitirse tampoco que básicamente que se burlen de nuestro país. Entonces, de manera jurídica es algo que no debía realizarse. De manera personal estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Siguiendo esa línea, tal vez desde el ámbito jurídico, ¿existía alguna manera de poder manejar, lograr el mismo cometido, pero sin tener tantas repercusiones internacionales, o es una medida que debió tomarse? Era imposible, porque dentro de la legislación internacional y los acuerdos internacionales no había manera para que esto no se realice. Entonces, por eso lo digo, de manera jurídica, totalmente desacuerdo, y de manera personal de acuerdo, porque no había otra salida. No existía absolutamente nada para que eso se lleve a cabo. Nada. Perfecto, abogada, muchas gracias. Ok. ¿Algún compañero, otra pregunta más? Abogada, disculpe, con respecto a lo que el compañero Jimmy le hizo la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería una Ujú. solución viable para acabar un poco con la corrupción del país? O sea, usted si usted fuera en el caso de que estuviera en la Asamblea Nacional, ¿qué propuesta daría como para enfocar un poco aplacar la corrupción del país netamente? Bueno, principalmente yo creería que se debería depurar absolutamente todo, sacar a todas las personas que están ahí, porque realmente todas las personas que están ahí van aprendiendo, ¿no? Incluso las cosas buenas y malas. Entonces creo yo que una de las soluciones realmente sería tener a gente nueva realmente. Y bueno, sin dejar a un lado que también se necesita de la experiencia, porque ¿de qué me sirve que ingrese una persona nueva si no sabe nada? Entonces siempre va a ser importante la experiencia, pero sería muy, muy importante depurar absolutamente todo, todos los sistemas, ministerios, sistema legislativo, sistema judicial, todo. O sea, básicamente debería hacerse una limpieza de todos los órganos. O sea, ¿creería usted que si los políticos hicieran más bien por devoción la política o por gusto, ¿no? Hay gente que le gusta mucho la política y no por intereses económicos sería diferente. Sería una manera de purgar la política. Claro, claro, por supuesto. Por ejemplo, yo tengo aspiraciones políticas. Yo en su momento trabajé con el alcalde actual de aquí de Durán. Entonces, sí, básicamente sería que las personas ingresen. Por ejemplo, con el tema de nuestro presidente, eh, a mí me parece que él realmente ingresó porque él quiere cuidar o proteger de cierta manera a nuestro país. Porque si nosotros bien hemos visto, por ejemplo, anteriormente cuando estuvimos con Rafael Correa, tenemos el caso Metástasis, Purga, o sea, básicamente toda su gente está metida dentro de esos procesos. Entonces yo veo como Siguiente compañero. Buenas noches, abogada. Le tengo otra pregunta. ¿Cuál cree usted que es la similitud más grande entre el derecho romano y la Constitución en el Ecuador? Ya, bueno, una de las mayores similitudes que existe dentro de la Constitución de nuestro país y el derecho romano es que esta es la estructura como tal entre los derechos y los deberes de la ley, ya, que básicamente esto fundamenta los principios de la justicia y de la equidad, porque recordemos que en la historia uno básicamente en el derecho romano aprende cómo se va partiendo, iniciando de qué es lo justo, de qué le corresponde a cada quien. Entonces, básicamente es eso, ¿no? De que el derecho romano y la Constitución nos establece qué tiene que ser y cómo debe ser esto. Muchas Muchas gracias. gracias, abogada. Continuamos con la Buenas, tercera pregunta, por favor. buenas noches, abogada. Mi pregunta es, dentro del derecho privado, en las 12 tablas, ¿cuál cree usted que es el aporte más grande al derecho civil en la sociedad ecuatoriana? Ya, dentro de las 12 tablas como tal, tenemos lo que es el derecho civil ecuatoriano, y principalmente es la igualdad como tal ante la ley y la protección de los derechos, que son los aportes significativos del derecho romano hacia el derecho civil.
Ok, ¿me puede ayudar con una pregunta más? ¿Qué conceptos base ha tomado el derecho internacional del Ecuador sobre el derecho romano? Ya, uno de estos es el principio de pacta sunt servanda. Esto quiere decir los acuerdos deben ser cumplidos y el concepto de la soberanía que son tomados a través del derecho romano. Esto a lo largo de la historia, partiendo pues del derecho romano como tal, es un principio que nace y, por ejemplo, nosotros en ocasiones, si recordemos que en este caso existen contratos verbales, escritos, entonces, por ejemplo, si nosotros llegamos a un acuerdo entre ambas partes, debemos recordar que, que un contrato también es el contrato verbal. Entonces, este como tal debe ser cumplido. Listo, abogada, muchas gracias. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Mi pregunta es, a su criterio, ¿qué falencias presenta el sistema de justicia en el Ecuador y cómo estos vacíos difieren de los conceptos del derecho romano? Bueno, dentro de de nuestra legislación como tal existen muchos vacíos. Si nosotros nos ponemos a leer la Constitución como tal, la Constitución a nosotros nos otorga maravillas dentro de lo que está escrito. Sin embargo, en la realidad hay cosas que no se cumplen. Entonces, bueno, dentro de nuestro sistema de justicia, uno de los mayores problemas es la burocracia, que, por ejemplo, si nosotros vamos a realizar un trámite, necesitamos alguna información, tiene que pasar por tanto trámite para que nos brinden una información sencilla, por ejemplo. Entonces, esto presenta como tal una lentitud y una falta de imparcialidad. También esto difiere en los problemas del derecho romano, porque el derecho romano como tal enfatizaba la serenidad y la equidad de los juicios. Es que ustedes dentro del derecho romano, ustedes van a ver todo este tema y en realidad es algo que sucede rápido, algo que no sucede dentro de nuestro país, porque si nosotros queremos llegar a una audiencia tenemos que pasar alrededor de 3, 5 meses, dependiendo del proceso, para que esto se llegue a cumplir, cuando antes esto era inmediato. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Mi pregunta sería, del 1 al 10, ¿qué tanta similitud existe entre la tabla número 4 y 5 del derecho romano con la ley referente a la familia en el Ecuador? Ya, yo diría que un 6, ya que estos comparten principios de autoridad y de tutela familiar. Las leyes ecuatorianas como tal han evolucionado para incluir la equidad de género y sobre todo la protección del derecho a los menores. Abogada, le tengo otra pregunta. Eh, a su criterio, ¿qué leyes ahora vigentes han sido modificadas o evolucionadas de una base legal del derecho romano? Ya, bueno, una de estas son los contratos y obligaciones, así como la ley de la propiedad y sucesiones. Estas han evolucionado a partir de los principios establecidos por el derecho romano. Por ejemplo, tenemos lo que es el tema de los contratos. Hay tantos contratos que actualmente han evolucionado. Entonces, yo creería que sobre todo el tema de contratos y obligaciones. Buenas noches, doctora. En términos generales, ¿qué tan aplicable sería la base del derecho romano en la sociedad ecuatoriana actual? Bueno, inicialmente yo les dije que el derecho romano es nuestra base jurídica como tal, entonces yo diría que es muy aplicable, especialmente en términos de principios generales de justicia, equidad y sobre todo la estructura de las instituciones jurídicas, porque como lo mencioné, esto es la base para todo. Entonces, el derecho romano como tal, ustedes tienen que aprenderlo porque como tal esto es parte de la historia y es muy importante que nosotros sepamos cómo uno parte de esto. Entonces, muy aplicable.
Perfecto, abogada. Cuénteme, bueno, para la siguiente pregunta quisiera conocer su criterio a manera personal. ¿Qué piensa usted acerca de, por ejemplo, o cuáles son las leyes que usted considera que puedan llegar a ser contradictorias en el sistema jurídico ecuatoriano? Por ejemplo, basándonos un poco en el tema del derecho romano que protege los derechos individuales, ¿no? Pero sin embargo hay leyes que están en proyecto o que están en debate, como por ejemplo el tema del aborto o lo que recién se hizo ya un marco jurídico para el tema de la eutanasia que muchas veces puede diferir, ¿no? O sea, hay conceptos bastante variados, bastante polémicos, muchas personas a favor, muchas personas en contra. ¿Cuáles ustedes creen que son las leyes más, de alguna manera, más contradictorias en ese sentido, aquí en el sistema jurídico ecuatoriano? Bueno, con respecto al tema del aborto, recordemos que dentro de nuestra Constitución está establecido y sí se puede realizar esto. Sin embargo, tiene que cumplirse una serie de requisitos para que esto se realice, lo que es el tema del aborto. Ya, uno de los temas más controversiales, yo diría que es el tema del matrimonio igualitario, que en su antigüedad, en años anteriores, esto era básicamente visto como algo que no debería ser. Sin embargo, actualmente dentro de nuestra Constitución ya está establecido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, yo creería que ese es el más relevante a criterio personal. Perfecto, abogada, muchas gracias. Y bueno, ahorita vamos a dar paso pues a la siguiente ronda de preguntas y que ya viene más a manera de su criterio personal, de su opinión. ¿Qué consejos podría dar, por ejemplo, a los estudiantes de la carrera de Derecho que desean, por ejemplo, especializarse en alguna rama? ¿Cómo ve el ejercicio de esa carrera en el ámbito actual que estamos atravesando en el Ecuador? Bueno, en realidad depende muchísimo de criterios y de capacidades, creo yo. Dentro del libre ejercicio también es algo totalmente diferente. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, a mí me encantaba el derecho laboral. Hoy en día, cuando uno recién empieza, cuando uno recién inicia, uno en realidad coge todos los procesos y uno, cuando es abogado, pues tiene que aprender de absolutamente todo. Obviamente que uno siempre va a tener preferencia por alguna rama en específico. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta el derecho constitucional, pero uno cuando es abogado tiene que saber absolutamente todo. Y más que todo dentro de la universidad, uno lo que tiene y aprende son más como que bases jurídicas, las bases que nosotros vamos a tener, porque o sea, una cosa es estar dentro de la universidad y es algo totalmente diferente cuando uno sale al libre. Entonces, cuando uno aprende que recién está guiando, más que todo que ustedes tengan y sepan y se crean que ustedes son capaces de realizar absolutamente todo. Yo qué sé, si algún amigo, algún vecino les hace una consulta, ustedes investiguen, porque a futuro les va a servir muchísimo. Perfecto, abogada. Bueno, ¿algún compañero quiere hacer alguna otra pregunta más? Sí, abogada, ¿usted cómo cree que se puede integrar de manera efectiva en la enseñanza primaria, se puede decir en secundaria, el derecho para enseñar las responsabilidades legales en el currículum académico escolar? ¿Cree que usted sea factible promover la conciencia cívica y el respeto y legalidad en edades tempranas? Yo creería que sí sería muy importante porque recordemos que, pues, como tal, la educación parte desde casa, ¿no? Pero dentro de las escuelas, la primaria y la secundaria, sería muy importante. Me parece algo muy bueno, sería algo muy productivo para nuestro país, recordando, pues, cómo está nuestro país, cómo se encuentra, cómo está el tema de drogas, de corrupción y tantos casos que nosotros vemos en la actualidad. Entonces, creería yo que es muy importante. Sería muy bueno acoplarlo dentro de nuestra educación. O sea, ¿usted cree que sí es viable el tema de desarrollar talleres, por ejemplo, ¿no? En escuelas donde se inculca, se enseñe desde las bases del derecho romano, se puede decir, para saber de dónde, Bueno, dónde viene el derecho o cómo sería más bien talleres de acuerdo a la por ciencia parte sí, cívica? mano, pero creería yo que sería más importante conocer cómo es nuestra legislación, qué se puede, qué no se debe hacer, qué está bien, qué está mal, partiendo sobre todo de, de eso.
Correcto, abogado. Una pregunta más, ¿no? Quisiera saber su observación, tomando en cuenta las escuelas, por ejemplo, humanista y positivista del derecho, ¿usted con cuál escuela se identifica más o cuando empezó a estudiar derecho, cuál fue su percepción de la escuela que más se identifica, si es que se puede decir así? Bueno, básicamente yo más positivista es lo que más, a lo que más me apego yo. Ya, muchas gracias, abogado. Una Bueno, pregunta, abogada. abogada. ¿Qué piensa usted en la actualidad del conflicto político que presenta el Ecuador al momento? Bueno, dentro del conflicto político, ¿con respecto a qué sería específicamente? Con respecto caso Metástasis, caso Purga. Bueno, como tal, más allá de lo político, creería que es algo que marca un precedente dentro de la historia de nuestro país, ¿no? Al ver cómo ha estado tan podrido el sistema de la función judicial, la función legislativa. Entonces, son cosas que realmente marcan precedentes dentro de la historia de nuestro país. Perfecto, abogada. Una pregunta más. Recién estuvimos viendo el tema de cómo las bases del derecho romano también sentaron bases de lo que es el derecho internacional. Desde un punto de vista netamente jurídico, más allá de tomar o no una postura política, ¿qué opinión tiene usted al respecto del reciente conflicto que hubo, por ejemplo, con la invasión en la Embajada de México y un poco cómo se complicaron las relaciones internacionales con ese país? Desde el ámbito jurídico, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Desde el ámbito jurídico como tal, es algo que no debió hacerse. No debió hacerse, recordando pues que siempre nosotros debemos respetar los acuerdos internacionales y son cosas que realmente se rompieron. Entonces, a nivel jurídico, totalmente desacuerdo. De manera personal, estoy de acuerdo porque siento que no debía permitirse tampoco que básicamente que se burlen de nuestro país. Entonces, de manera jurídica es algo que no debía realizarse. De manera personal, estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Siguiendo esa línea, tal vez desde el ámbito jurídico, ¿existía alguna manera de poder lograr el mismo cometido, pero sin tener tantas repercusiones internacionales, o es una medida que debió tomarse? Imposible, era imposible porque dentro de la legislación internacional y los acuerdos internacionales no había manera para que esto no se realice. Entonces, por eso lo digo, de manera jurídica totalmente desacuerdo y de manera personal de acuerdo porque no había otra salida. No existía absolutamente nada para que eso se lleve a cabo. Nada. Perfecto, abogada, muchas gracias. Ok. ¿Algún compañero, otra pregunta más? Abogada, disculpe, con respecto a lo que el compañero Jimmy le hizo la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería una Ujú. solución viable para acabar un poco con la corrupción del país? O sea, si usted fuera en el caso de que estuviera en la Asamblea Nacional, ¿qué propuesta daría como para enfocar un poco aplacar la corrupción del país netamente? Bueno, principalmente yo creería que se debería depurar absolutamente todo, sacar a todas las personas que están ahí, porque realmente todas las personas que están ahí van aprendiendo, ¿no? Incluso las cosas buenas y malas. Entonces creo yo que una de las soluciones realmente sería tener a gente nueva realmente. Y bueno, sin dejar a un lado que también se necesita de la experiencia, porque ¿de qué me sirve que ingrese una persona nueva si no sabe nada? Entonces siempre va a ser importante la experiencia, pero sería muy, muy importante depurar absolutamente todo, todos los sistemas, ministerios, sistema legislativo, sistema judicial, todo. O sea, básicamente debería hacerse una limpieza de todos los órganos. O sea, ¿creería usted que si los políticos hicieran más bien por devoción la política o por gusto, ¿no? Hay gente que le gusta mucho la política y no por intereses económicos sería diferente. Sería una manera de purgar la política. Claro, claro, por supuesto. Por ejemplo, yo tengo aspiraciones políticas. Yo en su momento trabajé con el alcalde actual de aquí de Durán. Entonces, sí, básicamente sería que las personas ingresen, por ejemplo, con el tema de nuestro presidente, eh,
a mí me parece que él realmente ingresó porque él quiere cuidar o proteger de cierta manera nuestro país. Porque si nosotros bien hemos visto, por ejemplo, anteriormente cuando estuvimos con Rafael Correa, tenemos el caso Metástasis, Purga, o sea, básicamente toda su gente está metida dentro de esos procesos. Entonces yo veo cómo esto estaba tan dañado y cómo está actualmente. Entonces yo pienso que han tomado las medidas que tienen que tomarse, pero realmente nuestro país como tal está sumamente sumergido en corrupción, también en el narcotráfico, entonces pienso yo que sí, deben existir políticos buenos que realmente quieran sacar adelante el país. No solo el país, sino también partiendo de algo tan pequeño que puede ser desde nuestra casa. Entonces, sí. Pero en todo caso, entiendo que la política causa de una manera adicción, ¿no? El poder yo creo que causa, y más que el dinero a veces ya, porque dinero tienen, pero les causa, creo que es una sensación de dopamina alta el tener poder sobre las personas o tratar de liderar partidos políticos y tratar de Claro, tener el control. claro, el poder es lo que lo cega, básicamente. Ya, doctora, muchas gracias por todas esas. Pero básicamente eso... Ya. Más o menos así como depuran en la Policía Nacional, deberían depurar Claro, todos los todo sistemas, el sistema judicial. correcto. Doctorita, una pregunta, o sea, más ámbito personal, como se está en libre ejercicio. Sí, quisiera saber cuál ha sido su juicio o proceso que más, no sé, más le ha impactado a usted. Bueno, siempre existen victorias y derrotas, pero bueno, quisiera saber en este momento cuál ha sido el proceso que a usted más le ha impactado o, bueno, ha perdido. ¿Cuál era el proceso, el juicio? Más allá de que lo haya perdido, pienso que el que más me ha marcado hasta el momento es un proceso que estamos llevando. Yo actualmente trabajo en un estudio jurídico, que es una marca muy reconocida, muy buena, en donde existen profesionales muy, muy buenos y de hecho, al igual que ustedes, yo también estoy aprendiendo, recordando que tampoco es que yo tenga la trayectoria allísimo siendo profesional, no. Entonces, dentro de este, el que más me ha marcado es uno que nosotros actualmente estamos llevando, que es de muerte culposa, en el cual he visto que básicamente tienes que ver cómo tú tienes que pagar, cómo básicamente tratar de sanar a esa familia, porque la otra parte sí tuvo la culpa. Entonces, básicamente es como que tratar de comprar a esa familia, porque ya básicamente esa persona ya no está. Entonces, como que ciertamente ver su futuro, porque ya no van a tener acento al cual tenían. Ese es el que, hasta el momento. Hasta el momento la ha marcado. Ajá, es el que me está. Sí. Perfecto. Abogada, volviendo un poco al tema de la depuración y de todo el sistema que ha estado corrompido estructuralmente, desde su punto de vista, por ejemplo, ya en el ámbito político, ¿cuál cree usted que sería la solución para empezar a depurar estos sistemas, tanto en las cortes constitucionales, desde los fiscales, los jueces? También tengo entendido que muchas veces los fiscales están bajo amenaza en temas de narcotráfico, entonces, ¿cómo se podría ir curando ese tipo de amenazas, de contradicciones que hay dentro de los sistemas judiciales? Uno de los primordiales sería la seguridad. Por ejemplo, el tema de los fiscales es algo totalmente real. O sea, no hace mucho mataron a un fiscal que era muy cercano y realmente, o sea, vivir tampoco, o sea, vivir en zozobra tampoco, pero yo pienso que dentro de esto la policía juega un papel muy importante porque ellos son los que le dan la seguridad a estos fiscales, por ejemplo. Entonces, con respecto a eso, pienso yo que la seguridad es algo fundamental. Y de ahí, pues el tema de depurar, tienen que hacer una limpieza como tal, que de hecho ya lo están haciendo, por eso es que actualmente también están realizando un concurso con jueces, también para fiscales. Entonces, creo que se está manejando bien hasta el momento y lo que he visto dentro de los sistemas están depurándolos ya.
Perfecto, abogada. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista. Creo que estamos ya llegando al tiempo. No sé si algún compañero desea una última pregunta, si no ya para ir finalizando la entrevista. No, yo creo que ha sido bastante productiva. Muchas gracias, igual, abogada Vanessa, por su tiempo. Ok. Muchísimas gracias, abogada Vanessa. Bueno, estuvimos el día de hoy hablando un poco sobre el derecho, el libre ejercicio del derecho en el Ecuador y la relación que tuvo el sistema jurídico con el derecho, con las bases fundamentales del derecho romano. Nuevamente le agradecemos mucho por su presencia, por ayudarnos, por la información que nos acaba de proporcionar, que resultó extremadamente útil. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y buenas noches.